Reciban un saludo cordial en el nombre poderoso de Jesús. Esta tarde me es grato poder llegar hasta ustedes y saludarles y bendecirles en ese maravilloso nombre que nos ha salvado, el nombre de Jesús. Hoy quiero compartir con ustedes una porción de la palabra y invitarlos a la reflexión. Este es un tiempo donde necesitamos reflexionar mucho y actuar de la manera que Dios quiere que actuemos. Hay mucha gente que en este tiempo lucha por salir adelante, muchos que han tratado de cambiar su vida sin tener éxito en su propósito. No han podido lograrlo porque piensan que son demasiado débiles y que no pueden soportar las situaciones a las que se tienen que enfrentar diariamente y fracasan en los intentos por cambiar su vida, por agradar a Dios, por ser mejores, y eso los ha llevado a echar atrás. Yo quiero hoy compartir con ustedes un pensamiento que les ayude a tomar firmeza y a entender que no están solos, que Dios está con ustedes. Hay una porción bíblica en la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 de la primera carta de Pedro, el verso 17 al verso 19, que dice de la siguiente manera: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermosa palabra. Quiero hablarles en esta tarde sobre el tema tus debilidades no limitan a Dios. Y debe de haber un tiempo, o debe de existir un tiempo o un momento en que todos nosotros nos desconectemos de la antigua vida, de la antigua manera de vivir, esa vida que aprendimos de nuestros padres, de nuestros antepasados. Es importante porque tenemos que saber que por más buenos que hayan sido nuestros padres, en cierta forma ellos condicionaron nuestra vida basados en las experiencias que ellos vivieron en su vida. Y tiene que honrarse a la familia, claro, hay que honrar a la familia, hay que bendecirla, pero la verdad es que tiene que llegar un momento. Escúcheme esta parte, un saludo para el pastor Germán Ruiz y el pastor Sebastián Ramírez, saludo muy especial en el nombre del Señor, y experimentemos nuevas cosas según el diseño de Dios, porque Dios tiene para cada uno un diseño, Dios tiene un propósito, y según el diseño que Dios tiene para ti y para toda tu casa, yo quiero que entendamos algo, y es que la salvación no se hereda de los padres,
La salvación no se hereda, es algo que se tiene que experimentar. Y cada uno tiene que experimentarla individualmente. Tú como padre puedes enseñarle principios a tus hijos, claro que sí, y lo debes de hacer. Yo como padre tengo que enseñarle principios a mis hijos. De ahí que la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso nos está hablando de los principios morales que tenemos que inculcarle a nuestra familia, a nuestros hijos, de los principios espirituales que tenemos que inculcarles. Pero cada uno individualmente tiene que tener una experiencia, un encuentro con Dios. Ahora, todos en la vida tenemos que experimentar individualmente con Dios y experimentar ese poder de la salvación. Nuestros hijos, en el caso de los que somos pastores, ellos no experimentan la salvación porque sus padres sean pastores. Ellos no son pastorcitos. Ellos tienen que tener un encuentro con Dios de la misma manera que nosotros lo hemos tenido. A veces la enseñanza que nosotros damos a nuestros hijos se puede llegar a convertir en algo vano para sus vidas, porque quizás no es lo que Dios quiere para ellos. Una cosa es que nosotros le enseñemos los principios, pero a veces queremos que ellos vivan lo mismo que nosotros vivimos, que experimenten lo mismo que nosotros experimentamos, y con cada individuo Dios tiene una forma de tratar. Con tus hijos Dios puede tratar de una manera diferente a la que trató contigo. Por eso como padres tenemos que tener la capacidad en nuestro interior, como hijos de Dios, de poder vivir más allá, tener nuestra propia experiencia y vivir la vida de una manera satisfactoria, que es lo que Dios quiere que vivamos, una vida satisfactoria, pero vivir nuestra propia experiencia y permitir que nuestros hijos vivan su propia experiencia. Una de las percepciones, o diría yo mejor, erróneas, una percepción errónea que se nos ha creado a través de la historia, tanto en la religión como en el mundo, es precisamente respecto al valor de nuestro cuerpo. Nunca podremos experimentar esa divinidad, y escúcheme esto porque quiero que usted me comprenda lo que le quiero transmitir. Nunca podrás experimentar tu divinidad hasta que no aceptes tu humanidad. Es la experiencia de ser humano la que te puede llevar a ser divino. Escúchame esto. Usted dirá, pero ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que está diciendo el pastor? Sí, préstame atención a lo que te quiero compartir. Una de las peores cosas que ha hecho la religión es hacernos creer que el cuerpo no tiene ningún valor. Eso ha hecho la religión. Y que está lleno de pecado. Pero lo que tienes que pedir es dominio propio. Tenemos una naturaleza inclinada hacia el pecado, pero lo que tenemos que pedir es dominio propio y tener esa verdadera autoestima para que sepamos que satisfacer el cuerpo no es el todo en la vida. Hay quienes piensan que la satisfacción corporal es el todo en la vida. El apóstol Pablo, escribiendo en una de sus cartas, dijo que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible para la venida del Señor. Lo que quiero decirle con esto es que el disfrute del cuerpo no es el todo en la vida, el disfrute en la carne. El Señor se interesa tanto
en el ser interior como en la parte exterior, espíritu, alma y cuerpo. Hay un interés en Dios. Recuerde que el cuerpo, Pablo dijo que era templo del Espíritu Santo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que para Dios tiene importancia todo el ser del hombre. Hay quienes piensan que el todo en la vida es satisfacer el cuerpo, lo que pensaban los epicúreos, que la vida se centraba en el placer y que eso era todo. Y hay quienes piensan de esa manera, quienes piensan de esa forma. Pero necesitamos dominio propio para poder avanzar y poder vivir en esta vida. Porque si nosotros no aprendemos a dominar nuestros deseos, sino que los deseos nos dominan a nosotros, nunca podremos disfrutar de esa máxima expresión, de tener ese verdadero orden en nuestra vida. Es importante que el Espíritu de Dios obre en nuestra vida, porque es cierto que somos seres humanos, estamos revestidos de materia y que somos débiles, pero si no aprendemos a dominar nuestros deseos, sino que los deseos nos dominan, entonces en algún momento disfrutar de esa máxima expresión, de sentir a Dios, de tener esa gloria de Dios en nosotros, será algo imposible. Y ese verdadero orden que debe de estar en nuestra vida será imposible. No es quitar el deseo, porque todos estamos sometidos, y la Biblia dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero no es quitar el deseo, porque quitar el deseo del ser humano sería pretender quitar lo que somos como seres humanos, quitar algo glorioso, y Dios mismo fue quien puso eso dentro de nosotros. Es como la persona que no quiere experimentar miedo en su vida. Pero ¿cómo puede usted experimentar fe si nunca tiene ese contraste de tener miedo? Todos tenemos temor en algún momento. Y eso es lo que nos hace humanos. Y présteme atención a esto porque quiero dejarle este pensamiento muy claro. Tener sentimientos es parte de la experiencia humana. El mismo Jesús los tuvo. Cuando lloró en Juan 11 ante la tumba de Lázaro, Jesús lloró. Jesús tuvo hambre y disfrutó de su humanidad. Y lo que yo quiero darles a entender es que nosotros como hijos de Dios podemos disfrutar de nuestra humanidad sin ser dominados por los deseos carnales, teniendo el dominio propio que da el Espíritu Santo. Jesús lloró, tuvo hambre, Él disfrutó de su humanidad, Jesús rió, Jesús se molestó, porque Él era todo humano y era todo Dios. Y esa es la grandeza de Jesús, y eso fue lo que cambió nuestra vida para siempre, porque Él nos enseñó que podríamos vivir lo divino en medio de nuestra sensibilidad humana. Sí se puede vivir una vida limpia en medio de esta humanidad. Jesús nos lo enseñó. Pero para que puedas vivir lo divino, tienes que apreciar tu parte humana y entender que somos débiles. Jesús no vino a quitar la humanidad. Él no vino a quitar la humanidad. Él vino a quitar la brecha que había entre Dios y el hombre por causa del pecado, para que dentro de nuestra humanidad podamos experimentar una relación con Dios que nos lleve al máximo. Y cuando Cristo murió en la cruz por nosotros, Él no vino a sacarnos de nuestra carne, Él vino a quitar el pecado que ata nuestra carne, para que podamos experimentar
una verdadera relación con Dios. Jesús no vino para que dejemos de ser humanos. Hay quienes piensan que cuando entregan su vida a Cristo, a vivir el Evangelio, dejan de ser humanos. No, Jesús no vino para que dejemos de ser humanos, ni para que dejemos de ser quienes somos. Lo que Dios quiere es usarnos y sacar de nosotros, óigame bien, sacar dentro de nosotros lo que nadie esperaba. La gente siempre nos va a limitar en nuestra condición humana. Pero hay algo más grande, y es cuando podemos entender el valor que Dios le ha dado a lo que nosotros somos. Porque Dios le ha dado un valor a lo que nosotros somos. Y tenemos que saber que Él no vino a cambiar nuestra condición de humanos, no, sino que debemos aceptar nuestra humanidad y nuestra debilidad para que nos demos cuenta de lo mucho que valemos para Dios y que a pesar de todas esas cosas que nosotros tenemos como humanos, esas debilidades, Cristo vino y murió por nosotros y resucitó para darnos vida y dárnosla en abundancia. Él vino para que supiéramos que en medio de nuestras limitaciones como humanos y las de nuestra familia, hay algo muy grande que Dios puede hacer, y es llevarnos a un nivel más grande que nunca habíamos pensado llegar. Pero para ello necesitamos salir de la vana manera de vivir, esa que heredamos de nuestros padres, esa que heredamos de Adán y Eva. Necesitamos salir de allá para que el Señor pueda hacer lo que quiere hacer en nosotros. Con esto termino. David fue un hombre que pudo experimentar todas las cosas del Señor. David logró vivir dentro de la presencia de Dios. Era llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Logró vivir dentro de la presencia de Dios. Cuando David trajo el arca, David no hizo recámaras para el arca, solo puso 4 cortinas alrededor del arca. Y allí estaba la presencia de Dios. La Biblia, mis hermanos y amigos, nos deja saber de los defectos y malas decisiones que tomó David. Pero ¿sabe por qué? Porque David era humano y tomó malas decisiones. ¿Y por qué la Biblia nos muestra a un David conforme al corazón de Dios, pero también nos lo muestra en sus debilidades, en sus fracasos, tomando malas decisiones? Para que veamos la humanidad y también veamos lo que Dios hizo con él. No es que no debas cambiar tu humanidad, sino que tu humanidad y mi humanidad no limitan a Dios para lo grande que quiere hacer contigo y conmigo. Quizás tú dices, yo soy muy débil, he luchado, pero siempre fracaso, siempre caigo. Eso no limita a Dios. Tú debes tomar una decisión de eso. A Dios no lo limita tu humanidad, no lo limita. Con eso tampoco debes pensar que puedes vivir de cualquier manera, en pecado, haciendo lo que quieras. La realidad de la vida es lo que dice la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 6, verso 12, cuando dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Aquí viene también a obrar el dominio propio, cuando yo no permito que las cosas me dominen, que los deseos me dominen. Es allí donde Dios obra en medio de nuestra humanidad. Viene a obrar su divinidad
Por eso usted y yo podemos vivir en esta humanidad lo divino, las cosas de Dios. Se puede vivir una vida de santidad, se puede estar apartado del pecado, viviendo en esta humanidad, sí se puede, pero tenemos que tener decisión, porque el dominio propio nos lleva a determinar lo que nos conviene y lo que no nos conviene, a hacer lo bueno y a rechazar lo malo. Recuerda lo que dice Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que muchas personas están pecando porque no toman una decisión, saben que es lo bueno y no lo hacen. Por eso no podemos pensar que vivir de cualquier manera se puede. Hay que tomar decisiones. Y cuando aprendes lo que no te conviene, cuando entiendes cuáles son las cosas que no te convienen, nadie tiene que obligarte a hacer o no hacer. Estos días hablaba con una joven y me decía, pastor, es que a mí no me gusta que me obliguen a ir a la iglesia. Cuando se le hace consciente a la persona, es consciente de eso, entonces ella toma, cuando te das cuenta que cuando puedes tomar autoridad de tu cuerpo, de tu mente y de tu corazón, es cuando realmente estás vivo y experimentas la vida de Dios en ti y en lo que desempeñas. Es lo que necesitamos aprender. Somos débiles, pero en medio de nuestras debilidades, a Dios no lo limitan nuestras debilidades para hacer cosas grandes a través de nosotros. No te sientas fracasado porque has caído, porque has fracasado en intentos de hacer las cosas bien. Síguelo intentando, sigue luchando, porque Dios está contigo para ayudarte. Y todo depende de tu decisión. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga. Estuvo con ustedes el pastor John Javes Vélez. Les invitamos a nuestro lugar de predicación, acá en el barrio Cuba, Manzana 25, Casa 3, Comunidad Villa Kennedy, 2500 lote, los días miércoles, los días domingos, 11 de la mañana y los miércoles 7 de la noche. Será una bendición tenerlos aquí para compartir más palabra de Dios. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga.